Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver el tema de la deuda estatal, cómo puede afectarte y cómo puedes protegerte, porque ahora mismo todo el mundo está mirando el tema de Ceuta, está mirando el tema de los incendios, todo esto es importante, pero donde no está mirando mucha gente, el punto ciego, porque algunos están mirando las posibles caídas en bolsa y demás, el tema de los microchips, la IA y demás, que por cierto, vamos a ver algo en este vídeo, ahora luego si queréis. Y creo que el punto ciego es que la deuda estatal sigue creciendo, todos los países siguen aumentando su déficit, unos más, otros menos, pero en cambio lo que nadie está mirando es que no para de subir el precio de la deuda. Veremos hasta qué punto esto es negativo y cómo puede afectarnos. La deuda está a niveles máximos de 5 años y esto está haciendo saltar las alarmas de mucha gente. Voy a dar una de cal y una de arena. El tema de lo que viene a ser la calma, ¿vale? Es que, por un lado, la curva de tipos no está invertida. La deuda se está comportando ahora de una manera normal y hemos tenido una inversión de curva de tipos hace mucho tiempo. Contra más tiempo pase y no pase nada, mejor. Eso significa que igual ha sido una falsa alarma. Para quien no entienda esto no pasa nada, lo he explicado en vídeos anteriores, pero no es lo más relevante del vídeo. Pero en cambio, sí que es importante entender que la deuda ahora mismo, si la comparamos con el histórico, esto es 2025 y esto de aquí es 1971, vemos que lo que hemos tenido es un periodo excepcional de dinero muy económico. Hemos tenido dinero muy barato, entre 0,50 y 3 con algo de intereses a 10 años en Estados Unidos. En Europa era incluso menor, 1 o 2 puntos menor, incluso en 2020 intereses negativos. Te regalaban dinero por prestar, o sea, te tenías que pagar tú por prestarle dinero al Estado. Y lo que quiero decir con esto es que en el año 2000, vale, es verdad que la bolsa cayó y tal, pero mirar la deuda estaba totalmente estable. No, las economías no estaban implosionando por estar al 4% y las economías han soportado en el pasado intereses medios durante décadas, sin tener en cuenta el pico, de un 8%, 7%. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es la de arena, esta es la de... sí, los intereses pueden seguir subiendo, que estos niveles los hemos tenido antes. Y la economía no ha colapsado, el mundo ha seguido, y de hecho, aunque colapse la moneda y demás, el mundo seguirá. Lo que ocurre en nuestros países es que en España, en Europa, en Estados Unidos, basamos nuestras economías en tener monedas fuertes y que nosotros no producimos la mayoría de bienes. Somos economías prácticamente mayormente de servicios, aunque sí que tenemos industria, pero la mayoría de cosas nos vienen de China o de otros sitios, sobre todo las de menos valor añadido. Entonces, si nuestras monedas de repente colapsan por culpa de la deuda estatal, podemos tener graves problemas para abastecernos de bienes los cuales antes no eran un problema, como la ropa. El precio de las viviendas ha subido un montón, pero la ropa, por ejemplo, no es un tema social ahora mismo, ¿no? La gente se puede vestir, aunque vayas al Primark o a sitios económicos. ¿Por qué? Porque hay lugares con divisa mucho más económica que la tuya y tu divisa es fuerte. Es solo para que se entienda la relación entre el precio de la divisa y el precio de la deuda estatal. La curva de tipos se ve mejor aquí. Podemos entrar en FinanFocus, en mi página web. Os animo a probarla, es totalmente gratuita. Podéis poner vuestros ingresos, gastos y demás, solamente si usas los perks más pro, como el tema del análisis de la IA o usáis mucho la cartera y tal. Tiene un pequeño costo de un par de euros al mes, pero podéis meter datos y demás de manera totalmente gratuita. La mayoría de gente puede hacer proyecciones básicas y tal sin pagar nada, ¿vale? La mayoría de cosas son gratis. Aquí arriba en la llamita le das tendencias y te vas a bonos estatales y aquí puedes ver la curva de todos los países. Vemos el precio de Inglaterra, el de Francia, el de Canadá y vemos que los intereses más económicos de todos pues son estos de aquí y los más caros de todos son los del Reino Unido. Dicho esto, España, Italia y demás, aquí no sale España, pero lo podéis buscar aquí, si vais a Europa, porque la mayoría de vosotros sois españoles. Buscáis en investing.com en la zona de bonos
Y aquí si ponemos Spain, tendrías el precio de los bonos. Ahora mismo, como vemos, si pides dinero prestado a España a partir de 10-15 años ya empieza a subir y te están dando un 3,5-4. Un piso en España, ¿vale? Y esto es en euros. Si tú, por comparar la deuda española con lo que te da de rentabilidad a comprar un piso y alquilarlo. Si tú compras un piso, ¿vale? Porque ahora veremos cómo protegernos y demás. No hablo que compres un piso, ¿ok? Si tú compras un piso ahora mismo de 200.000 euros y lo alquilas a 1.000 euros al mes, luego le quitas 2 meses de impuestos, cargos, derramas, seguros y demás, que es más o menos un cálculo grosso modo que se puede hacer, una rentabilidad a 10 meses, son 10.000 euros netos al año, eso quiere decir que te da un 5%. Estás teniendo un inmueble invirtiendo un montón de dinero porque tienes que meter los 200.000, a lo mejor con un poco de hipoteca, tienes que coger, pagar impuestos, en Valencia son un 10%, por lo tanto 220.000 euros tirando un 10% a la basura y demás, para que te dé un 5%. Y tú ahora mismo inviertes a 10 años en deuda estatal española y te da un 3,5 o 5, y en la americana habíamos visto que te da un 5. Lo que pasa es que ahí tienes el riesgo de divisa, pero para que veáis que ahora mismo comprar un piso para alquilarlo, a no ser que estés reformándolo y metiéndole mucho valor añadido o hayas encontrado un chollo, realmente estás apostando por el precio del piso. Porque si tú solamente quieres el alquiler y ya está, y te gustaría que el precio de la casa se mantuviera plano y ni subiera ni bajara, sería lo ideal para ti, casi te renta más invertir en bonos estatales, a no ser que creas que el precio de esa vivienda va a subir, que no tiene por qué ser el caso en esa zona, porque la vivienda sube en algunas zonas y en España hay zonas donde la vivienda ha subido muy poco estos años en pueblos y demás, donde en 2008 se habían disparado y hay gente aún perdiendo dinero. Lo digo solo para que se entienda que todas estas rentabilidades afectan a la deuda, afectan al trabajo, afectan a la vivienda y a cómo tú tienes que hacer una comparación de ¿me merece la pena invertir en esto? Estoy invirtiendo en esta acción que da un 4% de dividendo, vale, pero ¿se va a revalorizar? Si crees que no se va a revalorizar, normalmente suele ser mejor invertir en deuda a 5 o 4 años. Incluso no tiene sentido invertir a deuda a 2 años o 3, porque las cuentas de Trade Republic, os dejaré el enlace en la descripción por si queréis daros de alta con mi referido, están dando un 3% ahora, entre 2 y 3% según cuando entres. Pero ¿te merece la pena 2-3 años? No, pero si vas a invertir en bonos a 10 años, que puedes comprarlos también en Trade Republic, estatales, pues realmente si solamente quieres la renta y no quieres meter 200.000 euros en un sitio ni endeudarte y tal, y que te dé rentabilidad del dinero, igual te renta. Y estamos hablando de esto y al principio me he puesto un poco catastrofista, como que va a quebrar todo y tal. Yo creo que no va a quebrar nada, ¿vale? De hecho, si entramos en Finanfocus y nos vamos a la llamita arriba y entramos en el reloj de deuda, ¿vale? Vemos como la deuda estatal no para de subir. Si todo quiebra y hay problemas de solvencia y tal, para eso está tu fondo de emergencia, ¿vale? Que tienes que poder aguantar entre 6 meses y un año. Porque esto es una parte del vídeo de cómo protegerte. Si quiebra la deuda del país y no hay una inflación de la leche y demás, y empieza a caer la bolsa, el oro, todo lo que pudieras tener para protegerte, lo que debes hacer es tener un buen fondo de cobertura dentro de tu... Esto es evidentemente no es mi cuenta, es una cuenta de test. Aquí debes tener en la zona de efectivo, por ejemplo, ¿vale? Una cuenta corriente que te cubra más de 6 meses de gasto. Y veis, aquí cuando entras en Finanfocus, te pones en la zona de activos y en banco efectivo, si tú tienes dinero, 13.000 euros, que es 6,3 meses de gastos en comparación a tus gastos, que aquí vemos que gastamos 25.600 euros anuales con pues, todos estos gastos de aquí, lo que podríamos ver es que tenemos 6 meses de gastos cubiertos. Esto sería correcto. Esto sería algo que bajo los libros de economía no estoy dando consejos de ningún tipo. Estoy diciendo mi opinión basado en todo lo que he leído sobre economía de finanzas personales hasta el día de hoy. Y si
tú tienes 6 meses, ¿por qué creo que esto te puede cubrir de una posible catástrofe? Porque normalmente en 6 meses la situación, te ha dado tiempo a buscar algún empleo, aunque bajes tus estándares. Y dos, te da tiempo o a salir del país si está la cosa imposible, espero que ese no sea lo que ocurra, pero también si por alguna de aquellas todo colapsa, en 6 meses para mí ya se habrán puesto a imprimir dinero. Y esa es la clave, que al final cuando todo quiebra, y si suben los tipos de interés y tú tienes la gráfica disparándose al 8, 10, 12% de interés y empieza a colapsarte la moneda, el gobierno empieza a imprimir dinero. Y normalmente cuando empiezan a imprimir dinero, incluso más que ahora, porque este es el reloj de Estados Unidos, veis como ahora mismo ya están imprimiendo dinero. Es decir, cuando hablamos de imprimir dinero, ahora mismo lo que hacen no es imprimir billetes, eso ya lo hacen, pero lo que hacen es añadir más dinero del que se resta a lo que viene a ser la economía. ¿Cómo hacen esto? Poniendo deuda que ahora mismo lo hacen poniendo deuda que nadie va a pagar nunca, porque se están fiando de eso. Si eso se rompe, lo que harán será meter deuda solo para imprimir dinero, solo para pagar la deuda y ya está. Serán dólares contantes y sonantes o euros contantes y sonantes que se habrán metido inyectando en la economía. Y entonces será cuando sí, normalmente, teóricamente debería subir el oro, Bitcoin, algunas acciones de activos duros que tengas por ahí y demás. Para mí es raro que se produzca el escenario de inflación sin tener un golpe deflacionario primero. Es decir, que haya un susto primero porque suben mucho los intereses de golpe y demás y empiezan a quebrar cosas. Pero por eso el fondo de cobertura es muy importante. Creo que no tener por lo menos los 6 meses de gastos ahí metidos para protegerte de posibles problemas, creo que es un error, en mi opinión, ¿ok? Y luego el resto ya lo puedes invertir. Aquí uno puede poner, pues, podéis juguetear con él. Si entráis en perfil y en tutorial, os hará una visita guiada por la página y podréis ver cómo se rellena todo. Inmuebles, activos de inversión, aunque creo que es bastante intuitivo. Si tenéis cualquier pregunta, me la podéis hacer en los comentarios. De esta manera, ¿vale? Si tú ves que estás invirtiendo el 36%, pero tienes la mayoría en el banco en efectivo, no te preocupes. Porque realmente lo estás, en mi opinión, haciéndolo bien, ¿vale? Porque en líquido uno tiene que tener por lo menos eso, 6 meses o más de gastos, es lo correcto. Intenta que esto de aquí te dé rentabilidad, ¿vale? De un 2, un 2, mínimo un 1,5 en alguna cuenta remunerada. Puedes tener una parte en dólares, que aquí lo puedes poner en dólares, y puedes poner esto para que te dé, ahora mismo por ejemplo en Revolut están dando un 3,3% aproximadamente en intereses, sin comprar deuda a largo plazo, simplemente puesto ahí, y de esta manera aumentar los intereses si es que te quieres exponer a la divisa, ¿vale? Por si os interesa, también os dejo el enlace de Revolut debajo, en la descripción. Que al fin y al cabo os dan cosas por entrar con algún referido de alguien. Y a mí también, y ayudáis al canal. Lo que viene a ser el tema de la IA y demás, que quería hablar de esto, está dentro de lo que viene a ser el paquete de deuda estatal que se está metiendo. Porque ahora mismo los estados no quieren parar la liquidez, porque ahora mismo la mayoría de deuda privada en Estados Unidos, sobre todo, está yendo a este sector. Lo que veo yo aquí es muchas piezas moviéndose, y por eso yo mismo, si invierto en IA, siempre lo suelo hacer con mucha cautela, a golpes y en empresas muy consolidadas. A no ser que sea algún trade o alguna cosa puntual que quiera hacer, todo este tema de los semiconductores y tal, estoy evitando meterme ahí porque todos los ojos están ahí y no me suele gustar meterme donde están todos los ojos, a no ser que sea algún trade puntual, porque veo que ha faltado liquidez, que ha habido un susto muy grande y puede haber un rebote y demás, pero son más temas especulativos que una inversión per se a largo plazo. Como vemos aquí, estos son los benchmarks. El azul es la puntuación de inteligencia y el rojo es el coste. Como podemos ver, Cloud y GPT
Yo tengo una suscripción de cloud, ¿vale? Por un lado, la barata, la de 15 euros al mes, pagando todo el año. Y es verdad que es buenísima. O sea, tú usas Opus o Fable y es raro que te falle. Porque, como vemos, vamos a decir que tiene una precisión del 90% en lo que hace. Tienes que vigilar que no la líe, pero la precisión es bastante alta. Y la pega que tiene es que los tokens se te acaban enseguida. ¿Qué pasa con esto? Que la deuda americana se está tirando a modelos muy eficientes, pero muy caros. Entonces esto es hiperespecialización en cosas que aún mismo, o sea, ¿cómo decirlo? Tú en industria o en temas militares o en banca, tú no puedes tener un programa que te acierte el 95% de las veces. De hecho, no puedes tener, en la mayoría de casos, sobre todo en banca y demás, uno que te funcione el 97% de las veces. ¿Por qué? Porque que fallarle todos los días a un 3% de los clientes en temas bancarios es una locura. Tiene que ser algo que funcione el 99.9% de las veces. Por lo tanto, yo creo que el valor que pueden aportar estos modelos tan caros ahora mismo y en los que Estados Unidos está metiendo toda esa liquidez para que sus empresas sigan y esta fiesta siga más de lo que debe seguir, es en que consigan que los programas que tienen que ser totalmente precisos puedan ser runeados por la IA o programados por la misma y meterlos en estos ciclos de negocio y para así automatizar cosas que aún hace falta supervisión humana. El resto de utilidades que pueda tener la IA, la verdad es que los chinos se los están comiendo por tema de costes. De hecho, ¿cuáles son mis dos principales suscripciones? Yo tengo Cloud Opus y Minimax. ¿Y por qué Minimax? De hecho, Minimax me lo enseñó un amigo, no lo descubrí yo. Un amigo alemán que es programador, alemán-español, que es programador. De hecho, hemos hecho una entrevista con él. Porque revisándolo, al final compré la suscripción anual entera, tema de lo listo que es versus el coste es el que más me compensa. DeepSeek es más barato, la mitad, pero sigue siendo un poco más tonto. Y para el nivel de tokens que uso yo, que es más que una persona normal, pero tampoco tanto como una empresa, un programador que está todo el día programando, ¿vale? Porque hago mis cosas, pero no gasto tanto. Lo que viene a ser un 80% de ratio y ser el segundo más barato de todo el benchmark, siendo 5 veces más barato, 3-4 veces más barato que Gemini Flash, pues me quedo con Minimax, que es la China por una API por OpenCode. Y luego para lo que es muy complicado o que quiero que me haga un archivo muy bonito o lo que sea, cojo Cloud Opus 4.8 o Fable. Y si quiero algún remate y tal, igual le doy a Minimax cuando ya está todo estructurado. Y lo más complicado ya lo ha hecho Opus. Y yo combino estas dos suscripciones. También tengo Gemini, pero porque tengo una cuenta georgiana y solo pago 2 euros y me dan 200 gigas en el Drive, pero pago 2 euros. Por eso también tengo Gemini Pro. Pero si me tuviera que pagar 7 o 8 euros para la suscripción, esta me la quitaba probablemente. Así que lo que es aquí la que quería comunicar eran dos cosas. Por un lado, lo que os he dicho ahora, las IAs que yo uso y por qué, la combinación de las dos. Si no haces cosas súper precisas y si requieres quieres hacer muchas cosas y que no sea muy económico y que sea más económico aunque le preguntes 2-3 veces, Minimax a mí me ha gustado bastante. Y si quieres precisión, pues GPT o Cloud Opus probablemente, aunque sean más caros, sí que lo puedes usar, pero úsalo con cabeza, combinándolo bien. Luego, es lo que os estaba comentando, la segunda conclusión es el tema de la deuda. Aquí hay una carrera espacial, por así decirlo, una guerra fría en el tema de la inteligencia artificial, y a Estados Unidos le sale muy caro llegar al fin que quiere llegar. Y creo que, al igual que China, en el tema de la IA está muy bien puesta, creo que Estados Unidos está mejor posicionado para el tema de la hiperprofesionalización de la IA más precisa y demás. De hecho, esto que compartí hace poco en mis redes, en mi Twitter, x.com, es el tema de los data centers. Mirad qué diferencia. A mí me sorprendió los pocos data centers que tiene China en comparación a Estados Unidos para esa carrera que hay. El poder de cómputo de China realmente no está siendo tan grande. Es más que nada que los chinos espabilan mucho en el tema de software. Pero Estados Unidos
realmente en tema de la eficiencia del software versus los data centers que tienen. Y en cambio en Estados Unidos o sea, es que tiene más data centers que todo el resto de países juntos. Claramente una gran inyección de liquidez de la deuda que está habiendo estatal está siendo para que se vuelque en mercados privados con lo referente a la IA. Por eso lo veo bastante interesante. Y luego también, para que lo sepáis, por si no lo sabíais, podéis buscarlo y preguntarle a la IA la guerra de Irán, que muchos están diciendo que va a quebrar por culpa de esto, realmente es solo el 0,6% de todo el gasto anual. Lo que viene a ser el gasto militar en la entienda de Irán que está gastando Estados Unidos es solo el 6% de todo el gasto militar de este año proyectado. 0,6. Es poco. A ver, empieza a ser algo significativo, pero no es algo que te vaya a quebrar el país, ni es un gasto gigantesco que no pueda asumir Estados Unidos, ¿vale? Simplemente que se tenga en cuenta. Creo que hay otras muchas cosas estructurales que sí que la pueden quebrar, porque a ti te puede quebrar algo, por ejemplo, ¿por qué la deuda, que esta es la de Cal, con el tema de la gráfica que habíamos visto antes, aquí hemos tenido niveles de deuda de un 8%. Entonces, y el mundo no ha acabado, ¿vale? Mucha gente, de hecho, dice que estos mundos serán mejores que los de ahora, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que la deuda, el ratio de deuda de aquella época es la mitad que el de ahora. Es decir, Estados Unidos, España, Alemania y demás, España aquí tenía un 60% de deuda sobre el PIB, Estados Unidos creo que también, por aquí tenía un 50-60%. De hecho lo podríamos buscar. Aquí está, ahora sí. ¿Veis cómo os comentaba? Mirar, en los 70 y en 1985 estamos hablando de que el debt to GDP ratio era de entre el 40 y el 45%. Nada que ver con ahora mismo. Por eso comento que la deuda sobre el ratio de endeudamiento que hay ahora sí que es mucho más grave que ahora tengamos un 4,7% de deuda en comparación a antes. Porque muchos dicen, pero hemos tenido estos niveles de deuda, de precio de deuda antes, en España y en... Porque si miras Francia, puedes mirar esto en Francia, en España, tal, todo es igual. Los intereses eran mucho más altos, bajaron y ahora han vuelto a subir a niveles de hace 20 años o 30 años. Pero ¿por qué sí que pasa algo? Justo pasa algo por esto. Porque el nivel de deuda, o sea, no es lo mismo que tú estás... Imagínate que tienes una deuda de 5.000 euros en una tarjeta de crédito al 15% de interés. ¿Es grave? Sí, no está bien que tengas eso en tu vida, pero probablemente lo vas a poder pagar. Te lo ponen a 10 años o 7 años y la vas a poder pagar, vas a pagar un montón de intereses, pero la puedes asumir. Ahora imagínate que tienes una hipoteca que no es fija, que es variable, la tenías al 3 de 300.000 euros y de repente esa hipoteca pasa a un 10%. Te han matado, no puedes. Tienes que reestructurarte, tienes que imprimir dinero para estafar a alguien, para pagar al banco, y realmente eso es lo que harán, estafar a los bonistas. Por eso mismo creo que, por un lado, hay que tener dinero en caja. De hecho, Warren Buffett en su fondo nunca había tenido más liquidez, pero también hay que estar invertido, hay que tener oro, hay que tener acciones, hay que tener todo este tipo de cosas. Los argentinos que tenían acciones americanas, oro y demás, vamos a decir el 60% de su patrimonio en este tipo de activos fuera del país diversificados, la devaluación del peso incluso puede haberles hecho más barata la vida en su propio país. Pero en cambio, lo que viene a ser que la deuda te explote en la cara y tengas el 80% del dinero en ahorros normales y corrientes en un banco encima de tu propio país en solo una divisa, pues te puede matar. Yo creo que no tiene nada de malo si tienes el fondo que hemos hablado de cobertura, no es consejo financiero, ¿vale? Solo mi opinión. Si tienes en activos esto de aquí, por ejemplo, 12.000 euros, y es lo que necesitas para cubrir 6 meses de gastos, pues no pasa nada si tienes luego en Revolut o en Swissquote, por ejemplo,
que te puedes abrir una cuenta en Suiza. Imagínate que tienes aquí 4.000 y hay 4.000 y estos lo tienes en francos suizos. Diversificas en divisas, tienes los 6 meses y si le pasa algo a alguna parte, pues siempre puedes defenderte. Creo que tienes que estar diversificado. Esto es para aguantar el primer golpe si hay, suben mucho los intereses y intentan defender la divisa. Ahí van a quebrar empresas, va a faltar liquidez, vas a tener una especie rara de 2008. No creo que sería igual. Pero en los próximos 6 meses, un año, supongo que has podido conseguir algunos ingresos aparte. En ese periodo van a acabar imprimiendo dinero para solucionar el problema, lo más probable. Y lo que va a tocar hacer será tener invertido también por el otro lado. Pero primero hay que hacerse ese fondo de garantía de 6 meses. Si estás invirtiendo en oro, Bitcoin, acciones o lo que sea, y solo tienes 2 meses de cobertura, ¿cuál es el problema de esto? Que igual viene la subida de tipos de interés, se sube esto al 8%, 9-10%, de repente pierdes tu trabajo, no tienes ingresos, necesitas el dinero, estás buscando debajo de las piedras y Bitcoin, oro y las acciones han caído un 30%, te toca vender y luego cuando vendes porque necesitas el dinero, todo explota hacia arriba. Por eso mismo el equilibrio es la clave y hay que poder aguantar el golpe. Y no puedes invertir con cabeza y tranquilidad si no estás invirtiendo un dinero que no te hace falta para ti, para tus hijos y para tu tranquilidad. Eso es mi opinión y el mensaje de este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejar un like. Os animo a probar FinanFocus, os dejo el enlace abajo o alguno de los referidos para el canal para ayudar. Y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta la próxima.